Amén, amados. Empezaremos la meditación de la palabra. Vamos a abrir en Filipenses 4. Filipenses 4, el versículo número 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Y conforme a esta escritura, mis hermanos, así también meditaremos lo que el Señor dice acerca de su venida, porque cuanto aquí dice que Él está cerca. Y así también nuestro hermano Pablo de esta manera a la iglesia le decía: el Señor está cerca. Pero oraremos, mis hermanos, para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Señor mío, muchas gracias, Padre, por tu bien y tu misericordia a nosotros, pues nos concedes estar congregados delante de ti. Muchas gracias, Padre, por esta tu misericordia a nosotros. Y rogándote también, mi Dios, que tú en tu bondad nos concedas buena meditación de tu palabra. Nos edifiques, Señor, nos exhortes. Y nos concedas, mi Señor, ser instruidos por tus palabras y así seguir creciendo en el conocimiento tuyo, de tu voluntad. Y seguir entendiendo, mi Señor, las cosas que tú vienes haciendo en todo el mundo. Porque esta es obra tuya, Señor. Así tú lo has hecho. Por lo cual también, Señor, te bendecimos y te alabamos por cuanto tú eres Dios, Señor, y no hay otro. Te ruego así tu ayuda, Dios mío, en esta tarde. Amén. Hermanos míos, el Señor sigue haciendo su obra, sigue haciendo sus juicios entre los hombres, sigue peleando contra sus enemigos y sigue dándoles muerte. Así conforme hemos aprendido también que esta pestilencia, esta peste es el juicio de Jehová, manifestado también contra las rebeliones, las maldades de los hombres que no le temen, no le honran. Son sus juicios por cuanto han quebrantado sus mandamientos. Y así Él los maldice y en su maldición envía su castigo. No es solamente que esto es consecuencia del pecado del hombre y que esto ha acontecido así de una manera sin control o como consecuencia que nadie envía, o como que esto acontece sin que alguien lo haga. Sino que esta es una consecuencia, podríamos decir, ciertamente por el pecado del hombre. El fruto de su pecado es castigado. Pero el castigo proviene de Dios. No simplemente se debe decir es algo que viene por el pecado del hombre. Pero ¿quién es el que castiga las rebeliones del hombre? Nuestro Dios, Jehová. Entonces, debemos decir que ciertamente son por las maldades de los hombres, y el que castiga a los hombres por su maldad es nuestro Dios, dándoles lo que merecen. Y hermanos, el Señor sigue haciendo así como está enviando la mortandad, ya llegando también a esta nación, la mortandad. Y es glorioso, mis hermanos, poder meditar en las palabras del Señor, cómo Él ha matado hombres aún en su casa. Los que son más graves, los que están críticos, ellos deben ir al hospital. Los que no tanto, deben quedarse en su casa, porque no son de gravedad, no son de riesgo. Pero ya han muerto en sus casas. Porque el que determina quién va a morir o la gravedad de un asunto no son los hombres, sino nuestro Dios. ¿Y qué es lo que le va a acontecer a nuestro Dios? Y recordemos también cómo leíamos en la Escritura cuando viene el ejército de ángeles destructores a dar muerte a los primogénitos de Egipto. ¿Dónde estaban los primogénitos de Egipto?
¿En la calle o en sus casas? En sus casas. Y no hubo casa en todo Egipto donde no hubiera un muerto, dice la Escritura. Entonces estaban dentro de sus casas. Es que, mis hermanos, el guardarse, la prevención, la cuarentena, el meterse en la casa, no librará a ningún hombre de la mortandad de Jehová. Y recuerden aún cómo la Escritura habla de que si los hombres cavaren a la tierra, de allí los tomará mi mano, dice. Si subieren al cielo, yo los haré derribar. O sea, no hay lugar donde el hombre se pueda esconder de la ira de Jehová. Y si él ha determinado matar a uno con su peste, con mortandad, allí apuntará su saeta y los matará. Como también vienen diciendo los hombres, están sorprendidos y atemorizados porque en algunos hombres incluso los pulmones llegan a detenerse repentinamente. Debemos entender que es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Haciendo todas estas cosas por cuanto los hombres también no le han dado honra y se han rebelado contra Él. Pero con todo siguen en su soberbia, en su altivez. Muy hombres sin temor. No temiendo a nuestro Dios, ni siquiera entendiendo las obras que Él hace. Y leíamos en Deuteronomio, amados. Quiero que vayamos allá nuevamente. Deuteronomio 32. El versículo 39 dice: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y amados, el Señor está hiriendo, y el Señor se ha levantado contra los dioses de este tiempo de los hombres. Y esto lo meditaba, mis hermanos, en el Señor. Hay hombres que han sido levantados como dioses y se estiman a sí mismos como quienes tienen potestad de salvar vidas. Y estos son los médicos. Ellos se estiman a sí mismos como quienes tienen el poder para salvar vidas. Y tienen el poder aún para decirte si vas a morir o si no vas a morir. El Señor los ha avergonzado varias veces, pero siguen creyendo eso. Y los hombres aún los estiman así. Y miren cómo el Señor está haciendo contra todos estos hombres. No pueden. No pueden contra aquel que es más fuerte que ellos. Porque hay uno solo que tiene potestad de dar vida o de matar. Y es nuestro Dios. Claro, ellos si alguno muere dirán, no, lo que pasa es que depende del organismo de cada uno, de cómo responde a lo que se le da. Pero cuando sana, sí, yo le salvé la vida. La vanagloria, la jactancia, la soberbia. Y no honran al Señor. Y los hombres, mis hermanos, aún no ven esto y Dios está haciendo eso contra ellos. Por cuanto se han dado alabanza a estos hombres. Y el Señor, mis hermanos, en Isaías, miren lo que dice. Isaías 42, versículo 8. Versículo 8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él no da su gloria a otro. Los hombres lo hacen. Por lo cual Él está avergonzando a los médicos. Médicos atemorizados, médicos que no tienen insumos para poder poner por obra lo que ellos han estudiado. Así están. Pero aún hay hombres que te dicen que confíes en los expertos. En los expertos. Por eso se levantan en muchas congregaciones los médicos, los infectólogos y dicen escucha tal y cual, porque ellos son los expertos. Y no van a las Escrituras. Y así dando alabanza a los hombres, y el Señor
no dará a otro su gloria y su alabanza. Y una de las razones por las cuales la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres es que los hombres dan honra y culto a la criatura antes que al Creador. Y entendemos, mis hermanos, por las Escrituras ciertamente que la Escritura habla de médicos y de medicina. Pero otra cosa es que estos hombres sean estimados como dioses, como quienes digan, va a morir o va a vivir. O si haces esto, no te pasará nada. No tienen esa potestad. Solamente de nuestro Dios. A menos que el Señor se la haya dicho. Como se lo dijo a los profetas. Quién iba a morir, quién iba a vivir. Pero ellos no son profetas. Para los hombres ciertamente. Y es glorioso, mis hermanos, cómo el Señor está haciendo, pero los hombres no ven. Y bendecía al Señor en el tiempo de los cánticos, porque mis hermanos citaban escrituras que justamente vamos a citar también hoy. Una de ellas en Jeremías 17, miren. Jeremías 17, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La confianza en el hombre que hace que el corazón se aparte de Jehová, allí hay maldición. Maldito el hombre que hace así. Y se olvidan de Jehová, se apartan de Jehová. Se olvidan de nuestro Dios. Y es glorioso, mis hermanos, cómo el Señor ha atacado a China y colapsado. Cómo está atacando Italia y están así, que no saben qué hacer. Y en Estados Unidos y atacando allí los hospitales, llenos de gente, no saben dónde meterlos, sacan muertos y llega más gente y no saben cómo atender el asunto. Pero ¿qué pasa con los hombres que están fuera? Siguen confiando en estos hombres. Dios les está dando un testimonio que esos hombres no pueden, pero siguen confiando en ellos. Es terrible la insensatez y la necedad. Y la Escritura dice en el Salmo, no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y a estos médicos que el Señor ha matado, el refrán les sería verdadero. Médico, cúrate a ti mismo. Pero no puede. Porque aunque haya estudiado su medicina, no puede contra aquel que es más fuerte que él. Pero los hombres, nuestro Dios haciendo esto contra los hombres, y los hombres siguen confiando en ellos. Miren el Salmo 118. Dice de manera semejante que el 146. 118, versículo 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es mejor hacer esto que aquello. Confiar en Jehová que confiar en hombres y en príncipes. Sale su aliento, vuelve a la tierra, perecen prontamente. Entonces es mejor confiar en nuestro Dios. Y gracias a nuestro Señor, y lo puedo decir así con completa verdad y seguridad, en medio de esta pestilencia, esta peste, no vamos a parar en el hospital. Porque ya hemos aprendido por la doctrina de que esto no es contra nosotros. Si Dios nos ha amado así por medio de su Hijo, ¿cómo vendría así contra nosotros? Y decía en la enseñanza anterior que por allí unos hermanos estaban con gripe y ya hoy están mejor. Y lo hemos saludado, nos hemos dado ósculo santo y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, el Señor sabe estas cosas.
Y yo sé que mis hermanos que han estado con gripe no es que han tenido coronavirus y que como son jóvenes no les ha dado fuerte porque son jóvenes. No. Es que la doctrina nos ha enseñado que ya la maldición no vendrá a nosotros. El juicio, la ira de Jehová no será contra nosotros. Esa es la razón. No es que sean jóvenes y que no les va a pegar muy duro. No. La doctrina, el evangelio. Y podemos estar confiados así. Porque así el Señor nos ha instruido. Entonces, amados míos, el Señor está avergonzando así a los dioses de este mundo, a los médicos, porque se han ensoberbecido diciéndose ellos mismos que salvan vidas. Salvan vidas. Pero esto es de nuestro Dios, no es de ningún hombre, es de Jehová, porque el hálito de todo el género humano está en su mano. Así está en su mano, dice en el libro de Job. Y con todo y lo que el Señor está haciendo, mis hermanos, también es terrible ver que los hombres no se vuelven al Señor. No se vuelven. Siguen ensoberbecidos, siguen en su maldad, siguen en su insensatez. No se vuelven al Señor. Siguen haciendo lo malo. Y anoche mismo, unos hombres por aquí cerca haciendo fiesta, emborrachándose, gritando desde sus edificios. Y no pensando lo que está aconteciendo. Algunos lo piensan, pero tienen temor y confían en los hombres. Otros no temen al Señor tampoco y confían en sí mismos. Los impíos no están confiando en el Señor, sino en otros hombres o en ellos mismos, en sus propias fortalezas o sus obras que están haciendo, pero no buscan al Señor. Entonces, amados míos, entendamos, el Señor está con nosotros y está a favor nuestro, no está en contra de nosotros. Y en ello podemos estar descansados y tranquilos. Pero hay algo más, mis hermanos, que se manifiesta en estos días y es algo terrible. ¿Cómo los hombres hablan? Los hombres hablan de estas cosas y sacan su enseñanza y lo que ellos pueden aprender de esta pandemia. ¿Cómo le han llamado? ¿Qué nos está enseñando el coronavirus? Ni siquiera qué nos está enseñando el Señor, algunos no. ¿Qué nos enseña el coronavirus y la pandemia? Y oía y leía y era tremendo oír y leer estas cosas, mis hermanos. Porque dicen ellos, esto nos está enseñando que somos frágiles, somos débiles. Este virus nos está enseñando que somos todos iguales y que al ser todos iguales todos debemos estimarnos como una familia, quitar el individualismo, el egoísmo. Este virus también, tan pequeño, un microbio, algo así, ha puesto el mundo de cabeza. Incluso han llegado a decir que por este virus todo se está viniendo abajo. Y también dice, este virus mata sin discriminar. Edad, país, sexo, color de piel, nombre y apellido. Este virus está matando así. Y uno oye y lee estas cosas, ¿y qué puede entender? Que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y todo está pensado en el hombre. Este virus nos está enseñando que somos débiles, que somos frágiles. Están pensando en ellos. No dicen, oye, lo que está sucediendo es una manifestación gloriosa del poder de Dios en ira contra los pecadores. No. Y podrían decirme, tal vez, no, es que seguramente esas cosas las dicen impíos. Bueno, tengo que decir que ciertamente lo son, aunque algunos dicen ser creyentes. Quienes dicen cosas como estas. Lo ha dicho nuestro presidente, el presidente de nuestra nación. Pero hay otros que lo han dicho que dicen ser creyentes. Casi las mismas palabras las ha dicho Jesús Adrián Romero y también llamado pastor Miguel Núñez.
el mismo discurso, las mismas palabras casi exactamente, y por allí salió Sujel Michelén también, con palabras semejantes. Y le decía esto a un hermano ayer, y el hermano me decía, tienen un mismo espíritu, piensan igual. Pero no hay quien salga y exalte el nombre del Señor a causa de sus justos juicios en la tierra. Todo está centrado en el hombre. Todo está centrado en lo que el hombre está aprendiendo y lo que el hombre está perdiendo. Pero nada acerca de lo que Dios está haciendo contra el hombre. Y lo que la iglesia debe aprender y atender en todo esto. Nada. Entonces, amados míos, en esto meditaba también porque son hombres que hablan mentira de su corazón. Y nosotros no debemos atender a palabra mentirosa ni creer esas cosas. Entender que es nuestro Dios el que hace estas cosas. Y también, amados míos, como decíamos en la enseñanza anterior, estar agradecidos de la misericordia del Señor a causa de habernos dado entendimiento de su obra, de las cosas que Él hace. Estar agradecidos. No tener pensamientos como hombres terrenales, de todo se centra en el hombre y el virus ha hecho esto, el virus ha hecho aquello, el virus está haciendo lo otro. No, es Dios. Es Dios. Es nuestro Dios el que está haciendo todo esto. Porque así ya lo hemos aprendido por las Escrituras. Y debemos estar agradecidos del entendimiento del Señor. Y amados, hemos entendido que esto es contra los impíos y que contra nosotros no vendrá estas cosas, que podemos estar confiados en el Señor. Pero también es necesario entender lo que leíamos en Filipenses. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y quiero que vayamos a Mateo 24. Mateo 24, desde el versículo número 3 dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor está hablando de que el templo sería derribado y destruido. Y los discípulos le preguntan: ¿cuándo serían estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No solamente su pregunta va respecto a lo del templo, sino también a la venida y al fin del siglo. Más allá de eso. Y el Señor le responde conforme a estas cosas. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y luego hablará de la tribulación que vendrá a causa de su nombre, de seguirle a él, la abominación desoladora, y habla más cosas. Pero hasta allí leeremos, mis hermanos, para entender esta obra. El Señor está cerca. ¿Qué señal habrá de su venida, del fin del siglo? ¿Cómo podemos entender si estas cosas son muestra de que el Señor está cerca? Versículos 4 y 5, el Señor responde y dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que el Señor pone dentro de los principios de dolores son, por un lado, que vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y que engañarían a muchos. Y podemos decir que esto ciertamente acontece. Ha venido aconteciendo y acontece.
hombres que dicen, yo soy el Cristo, yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios. Yo he venido, esta es la segunda venida, conmigo se cumple la segunda venida, dicen. Y no tenemos muy lejos personas así. Aquí en este mismo país, un hombre llamado Ataucusi, luego su hijo Jonás, se han hecho llamar Dios, Ataucusi, y el hijo que es Jesús. Y muchos siguen, y a muchos dice, engañarán. Y estos que se hacen llamar israelitas, muchos siguen a este hombre. Y amados, es impresionante también cómo en distintas naciones hombres se han levantado así. En Brasil, en Corea, también esta secta de lo que le llaman la diosa madre, también tienen su falso Dios, autoproclamado Jesús. Este hombre que el Señor mató también por blasfemo, Jesús Miranda que se llamaba, que se marcaba en el 666 en el cuerpo. Ahora su mujer ha quedado en el lugar y se llama Rey de Salem. Y dice que le llamen Cristo Lisbeth, llamándose así el Cristo. Y en África, en Estados Unidos, y por Siberia, y en distintas naciones, mis hermanos, hay hombres que se han hecho llamar a sí mismos Jesús. Y muchos le siguen. Y engañan a muchos. Por eso el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Y en Lucas dice, no vayáis en pos de ellos. Quien diga ser Jesús venido en su segunda venida, es un mentiroso, un engañador, un blasfemo, un falso Cristo. Y nosotros debemos atender a no seguirle. Y atender a las palabras del Señor que dicen, no vayáis en pos de ellos. Y entender, son falsos. Son falsos, son mentirosos. Mas también el Señor añade algo más. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas cosas también está dentro de lo que el Señor dice en el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y pone primeramente, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y en el versículo 7 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en el libro de Lucas habla, oiréis de guerras y sediciones. Guerras, rumores de guerras. Nación contra nación levantándose. Y hermanos míos, las guerras vienen de los corazones de los hombres. El pleito. Y las sediciones que también, lo que los hombres han llamado guerras civiles, son estas guerras dentro de la propia nación, levantándose contra el poder o el Estado. Son guerras, hay rumores de guerra. El mundo ahorita ha dejado eso de lado, pero hasta hace varios días estaba atemorizado si Corea entraba en conflicto con Estados Unidos y con Rusia, y por ahí se metía China, y atemorizado de que si alguno apretaba el botoncito para que un misil vaya, entonces listo, se acabó la tercera guerra mundial. Guerras y rumores de guerras. Y esto es muy parecido a lo que dice aquí. O por no decirlo muy parecido, es lo que dice aquí. Y luego el Señor también dice en el versículo número 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Habrá pestes. Pestilencias, como dice también en el libro de Lucas. Pestilencias, pestes. Y hermanos míos, las pestes se han venido manifestando de nuestro Dios, sus pestilencias. Y muchas, como también ya hemos leído en Deuteronomio, enfermedades permanentes. Es decir, pestes, pestilencias que permanecen hasta el día de hoy y no se han podido quitar.
Y el Señor las mantiene allí. Y les digo, yo no sé si esta será la última peste que haya. Pero sí debo decir, mis hermanos, que es conforme a lo que aquí está escrito. Lo que está sucediendo es conforme a lo que aquí está escrito. Que habrían pestes. Y el versículo 7 también añade diciendo, y hambres. Hambres. Y hermanos míos, el Señor también haciendo que haya hambres en la tierra. Hay hombres en las naciones del mundo que padecen hambre y hay naciones completas y enteras que son azotadas con hambre, sobre todo en África. Hambres, escasez, falta de alimento, no hay producto de la tierra. No, estas cosas no suenan parecidas a las cosas que los profetas hablaban en la antigüedad diciendo la lluvia, cielo cerrado, no habría lluvia, la tierra se iba a secar, no iba a haber producto de la tierra, por lo cual iba a haber hambre. Son los juicios de Jehová. Hambres. Y luego también habla aquí, y terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Apocalipsis habla de temblor de tierra también, que es igual. Terremoto, temblor, igual. ¿Y qué es esto? Debemos entender que a la ira de Jehová tiembla la tierra. Es su ira, la manifestación de su enojo contra los pecadores en ira. Y hermanos míos, los últimos años han habido terremotos de nuestro Dios contra la tierra y con mortandad. Aquí en nuestra misma nación, en Ica, en Chincha, terremoto. También lo hubo en Haití, también en Chile, también lo ha habido en Japón. Y el Señor añadió, como dice el profeta, tomó las aguas del mar y las echó sobre la tierra. Ha habido terremotos. México, terremotos en diferentes lugares, Indonesia. Así, el Señor haciendo su obra en distintos lugares. Y aún podríamos añadir otras obras, de las cuales también es necesario que entendamos, antes de que esta peste, el Señor la expanda por todo el mundo, había toda una consternación de los hombres por las cosas que pasaban en el mundo. Terremotos, huracanes, tornados, el deshielo y huaicos o deslaves, volcanes y distintas cosas, tsunamis, distintas cosas que estaban sucediendo en el mundo y que aún siguen sucediendo. Y hermanos míos, nosotros, como ya hemos aprendido también, debemos entender que estas son obras de Dios. No nos extenderemos ahora, pero la Escritura habla de estas cosas. Lluvias torrenciales, habla viento huracanado. El Señor habla así de estas cosas en su palabra, que Él las hace. No es como los hombres falsamente han dicho que el calentamiento global, que por la capa de ozono, y tanto engaño y mentira. Es nuestro Dios haciendo todas estas cosas. Y aquí dice terremotos en diferentes lugares. En Marcos habla de alborotos, o que también son disturbios, levantamientos. Y días también previos a esta pestilencia ha habido alborotos. En Chile, en Argentina, por allí se levantó en Colombia, en Ecuador, allá en Hong Kong. Y ha habido alborotos en distintas naciones antes de esta peste. Y también Lucas añade que habría temor y grandes señales del cielo. Temor, espanto, terror, miedo. Hermanos míos, todas estas cosas que suceden en el mundo, debemos entender quién las hace. Es nuestro Dios. ¿Y por qué las hace? Para castigar a los moradores de la tierra a causa de sus maldades y de sus pecados, pero para que también los creyentes entendamos que Él está cerca. Son su señal, su aviso de que Él está cerca.
¿Y cómo entendemos esto? Miren, amados míos. Miren, aquí dice en el versículo número 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No importa en cuán de acuerdo los países se pongan para tener algo de paz, va a haber guerras y rumores de guerra. Porque el Señor dijo, es necesario que esto acontezca. No importa cuántas medidas, mis hermanos, de higiene los hombres planteen, van a haber peste. Es necesario que acontezca. No importa si Japón tiene 10 segundos antes sus sensores para predecir algún tsunami, algún terremoto, va a suceder. No importa, mis hermanos, cuánto dinero envíen al África, las ONG van a haber hambres. Es necesario que todo esto acontezca, dice el Señor. Va a suceder. Y nos dice a nosotros, mirad que nos turbéis. No nos debemos turbar, ni atemorizarnos, ni tener miedo. Porque nosotros debemos entender que estas cosas necesariamente tienen que suceder. Y cuando algo es necesario, se tiene que llevar a cabo. Como Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y cuando Él dijo, es necesario que padezca, es que iba a padecer. Y cuando aquí dice, es necesario que estas cosas acontezcan, es que esto va a suceder. Definitivamente va a suceder. Con toda certeza y seguridad debemos decir, estas cosas que están sucediendo son obra de nuestro Dios. Y si siguen aconteciendo, entonces debemos entender que es necesario que así suceda y no turbar. Ahora, cuando estas cosas sucedan, dice el versículo 6, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en Lucas 21, miren cómo lo dice. (21:9) dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, o no os turbéis, es lo mismo, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ahora más, dice, aún no será el fin, y aquí dice, no será inmediatamente. Y claro, no debemos decir ciertamente, mis hermanos, el Señor llega mañana, porque del día y la hora nadie sabe. Aún el decir, el Señor puede llegar hoy, no, porque eso no lo sabemos. Pero tampoco, mis hermanos, debemos decir, como algunos falsos han dicho, y evangélicos, han dicho, bueno, esto ha sucedido siempre. Siempre ha habido hambre, siempre han habido pestes, siempre han habido guerras, siempre ha sucedido eso, pero el mundo no se ha acabado. El mundo ha seguido avanzando, ha seguido existiendo. La iglesia ha sobrevivido a varias de estas cosas, dicen los hombres. Pero no, aún eso no debemos decir tampoco. Ni lo uno, ni lo otro. Porque el Señor en Mateo 24 nos enseña lo que dice. Todo esto será principio de dolores. Y claro, los hombres como Miguel Núñez dicen, no, porque le preguntan, ¿y esto qué? Como muestra de que ya viene el Señor. No, nosotros debemos ver todo esto a la luz de la historia de la humanidad. Estas cosas siempre han sucedido. Y toman todo esto con ligereza. Pero no, todo esto será principio de dolores. ¿Y qué significa esto? En Tesalonicenses, miren cómo lo habla. Diciendo y hablando de los dolores de la mujer encinta. 1 Tesalonicenses 5, el versículo 2 y 3 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Algo repentino.
como son los dolores de la mujer encinta. Y allá habla de principio de dolores. ¿Y cómo es esto? Y, hermanos míos, las mujeres, cuando están embarazadas, se va acercando el tiempo del alumbramiento y el cansancio, aún la fatiga, comienza a aumentar y a ser difícil aún el andar o el poder dormir. Y cuando mis hermanos comienzan a ver los dolores, lo que se le ha llamado contracciones, los dolores, días antes del alumbramiento los tienen algunas. Y es glorioso ver cómo el Señor no hace con todas de la misma manera. Y en la misma mujer que queda embarazada 2 o 3 veces, no le sucede igual en un embarazo con el otro. Puede ser que el mismo día o en pocas horas alumbre, o puede ser que dure todo un día o 2 días hasta que alumbre. Pero los dolores comenzaron. Comienzan los dolores y si entendemos algo conforme esa sabiduría de nuestro Señor, que los dolores van en aumento. Comienzan poco y van en un aumento en intensidad del dolor y también en frecuencia en el tiempo. Va cortándose el tiempo entre un dolor y otro dolor. Es decir, esto va en aumento. Entonces, ¿qué entendemos con lo que el Señor dice será principio de dolores? Es que estas cosas que necesariamente tienen que acontecer irán a más y a más y más. Esto se irá aumentando. Irá en aumento las cosas que el Señor dice aquí. Los principios de dolores. Y por decirlo así, yo no sé en cuánto de dilatación estemos ahora, pero son principios de dolores. ¿Cuánto falte para el alumbramiento, para que el niño nazca? No lo sé, pero sí sé que quienes atienden partos están atentas ¿a qué? Al momento en el cual sale el niño. Si la dejan sola y se descuidan, nace, ciertamente, conforme el Señor concede. Pero todos están velando allí, como también hemos aprendido entre nosotros. Están velando, entonces, oye, y se ayuda a cuando tiene dolor y todo ello. Pero se está velando en el momento para saber y ver cuándo ya comienza a salir, sea de cabeza, sea de pie, sea de mano, como el Señor quiera que salga. Pero se está atento. Entonces, hermanos míos, ¿qué debemos aprender de esto? No debemos decir, bueno, ciertamente mañana el Señor no va a venir, ni hoy, como para menospreciar los principios de dolores. Tampoco decir, esto siempre ha sucedido. No, ¿qué debemos hacer? Estar velando. Estar velando. Los dolores van en aumento. Los dolores van en un aumento. Y el momento del alumbramiento se acerca mientras van en aumento. Entonces debemos estar velando y atentos. Atentos. Porque la angustia crece. La angustia, el dolor y el gemir, como hablan las Escrituras, aumenta. Y puede ser que en un momento, al principio, en los primeros dolores, pero luego cuando va aumentando la intensidad, ya hay gemidos y hay gritos, como la Escritura dice. Entonces, el Señor nos instruye así sabiamente para nosotros no descuidarnos ni menospreciar, sino para estar atendiendo y velando a lo que Él está haciendo, prestando atención a su obra en toda la tierra. Quienes no prestan atención y no velan y dicen ser creyentes, es que no aman la venida del Señor. Y menosprecian diciendo, no, esto siempre ha acontecido, siempre en la historia de la humanidad le ha pasado así. Es que no esperan al Señor y no estiman la obra del Señor y no quieren que Él venga. Pero amados míos, nosotros debemos estar velando y atentos a las cosas que el Señor está haciendo, porque el juicio contra los pecadores
pero un testimonio también para su iglesia, para que recuerde estas palabras. Y los que han creído y los que atesoran las palabras de Dios en sus corazones, recuerdan estas palabras. Se les vienen a la mente y al corazón lo que dice el Señor en los evangelios. Porque eso es lo que debe acontecer. Recordar las palabras del Señor. No a ver qué dice el científico, el experto, el médico. No, ¿qué dice el Señor acerca de esto? Recordar así sus palabras. Entonces, amados, ahí están los principios de dolores. Seguirán aumentando. Vamos a ver qué es lo que el Señor hace. Qué es lo que el Señor realiza. Pero sí podemos decir ciertamente que estamos en lo que llaman en los dolores. En los dolores del alumbramiento. Estamos en ese tiempo. Allí está la obra de nuestro Dios. Vayamos a Lucas 17 también. El Señor está cerca. Habría principio de dolores, pero el fin no sería inmediatamente. Pero debemos estar velando y atentos a lo que acontece en el mundo. Sobrios. No como los que duermen, no como los que andan embriagados, no. Sino sobrios, despiertos, atendiendo a las obras de nuestro Dios. También nuestro hermano leía esta escritura. Lucas 17, desde el versículo número 20, dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora oigamos esto, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Nuestro Señor, misericordioso y bueno para con su pueblo, aún dice cómo serían los días antes, dice, del día del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre. Para que nosotros los creyentes estemos atentos y velando. Y dice, sería como los días de Noé, como fue en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y en Génesis habla de cómo eran los hombres en aquel día, o en aquellos días. Génesis 6. Ya Noé había nacido. Y en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así eran los hombres, de continuo solamente el mal. Y como dice en otra escritura, andan pensando el mal en todo tiempo. Y en Romanos 1 dice, inventores de males. El versículo 9 al 13, miren lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Que había violencia y corrupción. Los hombres, toda carne, había corrompido su camino en la tierra. Y el Señor dice que iba a matar a los hombres. Hermanos míos, los hombres en los días de Noé vivían sin Dios en sus pensamientos. Hombres mundanos cuya porción la tenían en esta vida. ¿Y no son acaso así también estos días? Hombres sin Dios cuya porción la tienen en esta vida, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, altivos, así, sin misericordia, implacables. Hombres así. ¿No son nuestros días así? Como aún en medio de este juicio de Jehová, los hombres piensan en sí mismos. No se acuerdan del Dios vivo, para honrarle y para volverse a Él de todo corazón. Y miren lo que el Señor dice en Mateo 24 acerca de estos días también. Mateo 24, versículo 37 en adelante dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hermanos, los hombres también viven así. Ahora uno dirá, pero comer, beber, casarse, darse en casamiento, no es mal. Debemos decir que comer, beber y casarse no es mal. Pero los hombres hacen estas cosas no teniendo a Dios en sus mentes. Y viven como si fuese simplemente otro éxito más que tienen que alcanzar en la vida. U otra meta más que tienen que cumplir en su vida. Pero sin Dios. Sin Dios. Ese es el mal. Hombres sin Dios. Cuya porción la tienen en esta vida. Cuyo Dios es su vientre. Que solo piensan en lo terrenal. Y estos días son así. Y si los dolores van en aumento, los hombres irán de mal en peor. Y cuando los juicios de Jehová se manifiesten desde los cielos, conforme está escrito en Apocalipsis, también. Y aún manifestándose los juicios, dicen, blasfemarán contra el Señor. Y con todo eso no se arrepentirán. Miren, incluso con lo que está por acontecer, los hombres seguirán siendo así. Ahora lo son e irán en peor. O a empeorar su maldad. Pero miren esto, hermanos. Los días de Noé. Pero Noé, ¿qué era? Justo. Y fue perfecto, dice, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Impiedad en el mundo, maldad en el mundo. Pero Noé era varón justo. Y recuerden en Ezequiel que hemos leído: si enviare mis 4 juicios, espada, hambre, pestilencias y fieras, si hubieran estos 3 hombres en la tierra, entre los cuales está Noé, ellos por su justicia librarían su vida. Noé anduvo en justicia y en rectitud delante de Dios. Y si estos días son semejantes, ¿cómo debemos andar? En justicia y en rectitud. El mundo está lleno de violencia y de maldad, mas los creyentes, nosotros debemos andar en justicia. Y el Señor también asemeja los días últimos a los días como en Sodoma y en Gomorra, dice, como en los días de Lot.
Dice el versículo 28 de Lucas 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Nuevamente, plantar, edificar, comprar, vender, no hay mal en ello. Pero hacerlo como si en eso consistiera la vida es maldad. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y vamos a leer en Génesis 18. Dice el versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, esto es Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. El pecado se había agravado en extremo. El Señor va y ciertamente había mucha maldad y los iba a destruir. Pero no iba a destruir al justo con los impíos. Llegan los ángeles a Sodoma, los recibe, entran en casa. Versículo 4 del capítulo 19 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esto no es queremos saber sus nombres. Porque luego Lot les dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Esto es, ellos querían llegarse a estos varones que habían llegado donde Lot. La sodomía. Y Lot luego le ofrece sus hijas y estos hacen violencia al varón. Los ángeles lo meten, ciegan a los hombres de la ciudad, luego sacan a Lot y viene el juicio. Pero miren, el pecado de ellos se había agravado en extremo. Y una de las maldades de ellos era la sodomía, o lo que los hombres llaman ser homosexual. Pero la Escritura le llama la sodomía, porque la ley también es para los sodomitas, dice Timoteo. La sodomía. Y miren, Judas 1, lo que dice también en cuanto a esto. Judas, el versículo número 7. Versículo 7 de Judas dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fornicación y también vicios contra naturaleza. Y hoy en día a la fornicación se le ha llamado ser enamorados. Y aún entre los evangélicos también, en sus sinagogas, no hay problema si un joven anda con otra jovencita y luego de unos meses cambia por otra y luego cambia por otra, así. Igual que los mundanos, aunque se digan ser creyentes o iglesias de Dios. No, han entrado en un enamoramiento, algunos le han llamado. Y luego una amistad especial. No, eso no existe. Eso es fornicación. Y también vicios contra naturaleza. Como habla Romanos, hombre con hombre, mujer con mujer. Maldad. Esa es la maldad que se agravó y fue hasta el extremo. Ahora, también había otra maldad en Sodoma. Dice que los ángeles le dicen que saquen todo lo que tienes a Lot. Él va a sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, y les dice: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad.
mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y salimos a anunciar el Evangelio y anunciamos que el Señor está cerca, que va a castigar a los hombres. ¿Y qué pasa con los hombres? No les importa. No les importa. Nuestros días aún son semejantes a estos. Y miren Ezequiel 16, amados. Porque hablan de la sodomía, solamente los hombres en cuanto a Sodoma y Gomorra, Adma y las ciudades vecinas, la sodomía. Pero quiero que leamos en Ezequiel 16. Miren. Ezequiel 16 y vamos a leer en el versículo 46 en adelante, dice: Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Miren, esa fue la maldad de Sodoma, soberbia. Juan habla de la vanagloria de la vida, la altivez. Hoy los hombres quieren ser algo en la vida. La soberbia, la altivez. No, yo soy ingeniero, soy arquitecto, soy abogado, soy doctor. Y ya les da un rango de algo. La altivez, la soberbia. Y menosprecian a los que no. Menosprecian a los que no. Y a los que trabajan para ellos los tratan mal y son soberbios contra ellos. La soberbia. Y también dice saciedad de pan. Es decir, abundancia de pan, saciedad. Y uno de los pecados también de los cuales el Señor habla en la Escritura es la glotonería. Y en Romanos habla de que velemos la glotonería, saciedad de pan. Y claro, la saciedad de pan te traerá confianza en lo que tienes guardado allí. Y no te traerá a buscar al Señor, sino confianza en tu brazo. Yo he obtenido esto con la fuerza de mi brazo. Esta riqueza, si lo que tengo es mío, yo lo obtuve por mí. Mi trabajo es el fruto de mi trabajo. Entonces, ahí está. Saciedad de pan, soberbia, y dice, y abundancia de ociosidad. Ya hoy en día la ociosidad, la pereza, o lo que le han llamado los hombres el ocio, o el hobby, son normales. El ocio. Y miren, ¿qué están haciendo los hombres estos días? Abundancia de ociosidad, porque en su casa ni aún buscan al Señor. No, le recomiendan, ¿qué hacer en estos días de cuarentena? Y entre las cosas que le dicen, bueno, mira documentales, mira películas, mira series, y mira aquello, y mira lo otro. No hay nada con respecto a buscar al Señor. Y cuando salen, si se acaba la cuarentena, seguirán en la ociosidad. Es tremendo cómo los jóvenes no pueden salir, que son más ociosos. Los padres no los controlan y salen en la noche y están por allí sin saber los padres dónde están, ociosos. Así. Abundancia de ociosidad, dice. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No hay quien piense en el pobre, el afligido, el menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿No son estas descripciones semejantes a los hombres de nuestros días?
Así está. Así son también nuestros días. Y cuando Jehová los ve, los quita. Por eso ha enviado mortandad también a los hombres matando. Ahora, al igual que con Noé, miren lo que dice, 2 de Pedro 2. Desde el versículo número 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo de los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, abrumado, afligido. Oye, así por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Noé, varón justo; Lot, también varón justo. Y aunque vivía en medio de Sodoma y de Gomorra, no andaba como ellos. Vivía distinto a ellos, porque aún pudo guardar a sus hijas vírgenes. No vivió como los demás impíos. Antes bien, viendo y oyendo los hechos de los impíos, afligía su alma justa. Claro, porque ¿a qué justo no le va a afligir el ver y oír lo que los impíos hacen? No, esto es conforme a la doctrina. Ver y oír cómo viven y andan, piensan, dicen los impíos, es una aflicción. Es una aflicción. Y así debemos vivir aún en estos días, como Lot. Y el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Nos librará. El Señor nos librará aún de tentación a los piadosos. Y tanto como fue en los días de Noé y de Lot, Jehová los destruyó a los pecadores, a los impíos. Con todo y Noé ser pregonador de justicia, los hombres no se arrepintieron. Mas ellos siguieron en el camino de justicia. Pero hay algo más que habla Lucas 17, amados. Lot habló a aquellos que iban a tomar a sus hijas del juicio, pero tampoco le atendieron a nuestro hermano. Dice versículo 30, así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Sale Lot con su mujer y sus 2 hijas. Y había un mandamiento, no mirar hacia atrás. Pero mientras salía la mujer, mira hacia atrás. El juicio del Señor viene contra él. Y aquí la ponen, mis hermanos, el Señor Jesucristo como uno que procura salvar su vida. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Dónde estaba la vida de esta mujer? En Sodoma. Porque dice en el 31, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Ellos salieron apresuradamente. Todo lo que dejaron en Sodoma, físicamente, la mujer, pero en su corazón lo tenía. Hermanos míos, es necesario que también estemos firmes en lo que el Señor ha dicho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanos y hermanas, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Y el Señor está azotando estos días las familias. Las familias. Y también hoy, el presidente decía, estamos cuidando nuestras familias, pero Jehová está azotando este ídolo también de los hombres. Por eso dice, el que no aborrece. Si
nuestra vida y nuestra familia, los más cercanos a nosotros, no son un tropiezo y un estorbo para seguir al Señor, hay que aborrecerlos. Hay que dejarlos y seguir al Señor. Porque se han convertido también en ídolos. Entonces es negarnos a nosotros mismos y también a nuestra familia. Entonces, el que procure salvar su vida, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, lo guardará. Sin embargo, los hombres hoy quieren hallar su vida, alcanzar sus metas, sus propósitos, sus logros, su éxito. Pero no se quieren aborrecer para seguir al Señor. Amados, nosotros debemos estar firmes en nuestros corazones, para que en el momento en el cual, si tenemos que dejar casa, bienes, o aún nuestra familia por causa del Señor, estemos firmes en el corazón para poder hacerlo. Y no nos acontezca como la mujer de Lot. Y el Señor testifica que habrán todas estas cosas, los principios de dolores, que estas cosas sucederán necesariamente. También en los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé y de Lot. Y amados, vivimos así en estos días. Y mientras más se acerque la venida del Señor, esto se irá agravando. Los dolores irán en aumento, la maldad irá en aumento, pero nosotros debemos andar en justicia. Miren Tito capítulo 2. Versículo 11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y piadosamente. Sobrios, atentos, despiertos. No embriagados como los impíos. Justa, en rectitud y piadosamente, conforme al Evangelio de la piedad. Haciendo esto, así, aguardando la manifestación de Jesucristo, de nuestro gran Dios. Esperando esto. Debemos vivir nuestros días en justicia, en rectitud, esperando la venida del Señor. No desentendidos de que el Señor vendrá y de las cosas que está haciendo para que nosotros entendamos que Él está cerca, sino viviendo en justicia, entendiendo su obra y esperando su venida. Porque Él nos ha redimido, dice, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así se dio por este pueblo. Y, amados, finalmente, no hacemos mal en pensar que el Señor está cerca y que aún podría manifestarse en nuestros días. ¿Por qué? Primera Tesalonicenses 4. Esto no niega que no debamos decir mañana viene el Señor. Pero aún podemos creer que el Señor se manifestará en nuestros días. Esto despertará más nuestros corazones y nuestras mentes a buscar al Señor y a velar y a vivir en santidad y en justicia. Primera de Tesalonicenses 4 dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Miren cómo habla Pablo. Nosotros que vivimos,
que habremos quedado. Él se incluye, y hablándole a los tesalonicenses hace muchos años. Él esperaba aún el quedar vivo para su venida, para la venida del Señor, estar allí. Y luego versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Él esperaba que aún esta manifestación grande y gloriosa acontezca en sus días. Y no al morir, sino que el Señor venga aún cuando Él estuviese vivo. Miren la esperanza y cómo tenía sus ojos en lo eterno, en lo verdadero. Primera de Corintios 15. También dice de manera semejante. Pasaje semejante al de Tesalonicenses. Miren, 1 Corintios 15, versículo 51 en adelante dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hace una diferencia entre los muertos y ellos que serían transformados, es decir, los que queden con vida, los vivos, los creyentes vivos. Entonces dice, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Y Él no se incluye entre los muertos, sino entre los vivos, los que serían transformados. Hermanos míos, aún el apóstol esperaba eso en sus días. Entonces no haremos mal si creemos y esperamos que aún en estos nuestros días, en esta generación, el Señor se manifieste. Antes bien haremos conforme el Espíritu, conforme a las Escrituras, aguardando así a nuestro Señor. Quienes piensan, no, esto siempre ha pasado, siempre ha sucedido, no es el fin aún, deben temer, porque hay estas gloriosas palabras. 1 Corintios 16, versículo 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y Pablo habla los que aman su venida. Y no simplemente, no, yo sí amo al Señor, pero si aún no tienes en tu corazón que Él venga y que se manifieste en estos días, aún anhelar que en nuestros días se manifieste y esperar que aún pueda suceder así, no estás amando al Señor Jesucristo. No se está amando al Señor. Y dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea maldito. Y al final dice, el Señor viene. El Señor está cerca. Amados míos, entendamos la obra de nuestro Dios que está haciendo. Él está cerca. Está cerca. Él viene. Y aún podemos anhelar que se manifieste en nuestros días. En nuestros días. Podemos aún creer. Podemos decir, oye, hermanos míos, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Ve? Creyendo de que aún puede suceder en nuestros días. Y no haremos mal. Porque así nuestro hermano Pablo tenía también esa esperanza. Tenía esa gloriosa esperanza. Y mientras también el Señor viene, vivamos en justicia y en rectitud todos nuestros días. Porque sin santidad no le veremos. Así el Señor nos ayuda. Oremos a Él. Muchas gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra y tu entendimiento que nos da, Señor. Por las cosas que tú dices, que vemos se están cumpliendo, Señor, en todo el mundo. Y tú las estás haciendo, Señor. Castigando a los impíos y dando testimonio a tu iglesia en todo el mundo de que tú estás cerca, Señor. De que vienes pronto. Y sí, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto nuestro Señor, y aún quiera
en estos nuestros días manifestarse gloriosamente nuestro Dios. Y te ruego, mi Señor, nos ayude y nos conceda vivir en justicia también todos nuestros días, Señor, aguardando tu venida, esperando que tú vengas. Amén.